Sí, mi torquero, como lo escuchaste bien al inicio, tengo por fin la solución del traqueteo que tienes en el carro que ya te fastidia. Este sonido, por si tienes dudas, es un sonido que suena seco, un metal seco, así como si fuera la pastilla de freno suelta. Puede ser en tu Toyota RAV4. Esta es de la generación del 2018 al 2025. Déjame explicarte bien para que entres en contexto. El sonido que te estoy diciendo me tenía muy aburrido. Y cuando le salió ese mismo ruido a mi esposa, que también tiene el mismo carro, dije, hey, esto puede ser un sonido general. Estoy seguro, porque se lo quité a una y logré hacer lo mismo a la otra y también se le quitó ese ruido. Y aunque no me lo creas, mi hermano a la final vino y fue cuando decidí hacer el video. Porque él tenía el mismo ruido y ya con el carro de él dije, voy a hacer el video para que ustedes aprendan cómo quitarle este ruido a este carro. El ruido, ustedes saben cuál es porque lo tienen. Es un tac, tac. Cuando frenas, cuando aceleras, cuando le da la gana. A veces vas cruzando suavecito y suena clac. Y aceleras al rato, será clac. Ese es el que vas a quitar barato, fácil y tú mismo, porque te lo voy a enseñar aquí. Y si no lo quieres hacer tú mismo porque ay, no tengo las herramientas o no sé nada de mecánica, llévalo al taller, pero no te van a quitar un ojo de la cara porque estás claro cuál es la solución barata y fácil para arreglar este problema. Así que, sin más preámbulos, vamos con el video. Estas son las herramientas básicas. Un cepillo de alambre, un dado de 30 milímetros, un juego de dados completo y muy importante un torquímetro. Ahora lo que tienes que comprar, esta grasa que te dejo en la descripción, es de las mejores y que más te va a durar. También compras nuevas las dos tuercas de las puntas de ejes delanteras. Están aquí abajo en la descripción. Y un limpiador de freno para sacar toda la grasa vieja y limpiar cada punta. Empecemos desmontando la llanta del primer lado, porque el trabajo se hace en los dos lados y como ves está oxidado. Casi siempre vas a encontrar óxido, pero cuando lo hay es porque está seco, sin grasa el sistema. Ahora vamos a soltar estos 3 tornillos de la meseta inferior para no perderle la alineación al vehículo. Ahora con paciencia raspamos todo el óxido. Esto es clave para que la tuerca no se funda con la punta al retirarla. Ya algo más limpio, aplicamos un lubricante penetrante y esperamos un par de minutos a que haga efecto. Ahora bajemos a la meseta inferior. Puede ser con una llave o un rache, pero yo uso mi taladro que es más fácil y rápido. Retiramos estos 3 tornillos. Importante, pídele el favor a alguien que te pise el freno para que se te haga más fácil retirarlo y no gire el disco. Con una palanca con el mismo torquímetro aflojamos la tuerca de la punta del eje. Puedes seguir quitándola con la palanca, pero te vuelvo a repetir, yo uso mi taladro percutor. Ahora hundimos la meseta inferior con un poco de presión hacia abajo y lo separamos del cuerpo. Ya queda libre. Apretando aquí fuerte, le damos unos golpecitos suaves. Nada de metal contra metal para no dañar la rosca. Empujamos y sale el trípode o axle, como ustedes prefieran decirle. Jalamos un poco toda la masa para poder retirar el trípode. Y como ves, está bastante seco. Ahora toca aplicar la grasa con el dedo, cubriendo bien las ranuras de los dientes. Untamos también un poco en la parte de atrás donde hace contacto. Que todo quede bien lubricado.
Y aquí adentro también a todo el sistema de dientes interno. Jalamos hacia nosotros otra vez la masa y volvemos a introducir el tripoide en su sitio. Tan fácil como lo estás viendo. Ahora empujamos hacia abajo dándole presión a la meseta inferior nuevamente y dejamos que los tornillos calcen en sus orificios. Ponemos el tornillo y las dos tuercas, los ajustamos con la mano lo más que se pueda. Y después, con la llave, apretamos bien. Agarramos la tuerca nueva y la colocamos. Si usas un taladro de percusión como este, no lo aprietes hasta el final, porque lleva una presión específica que solo lo vamos a lograr con una palanca torquímetro. Y la medida exacta es 294 Nm de presión. Terminamos de apretar con el torquímetro. Recuerda que alguien aplique el freno mientras aprietas. La ajustamos a la presión indicada y justo cuando suena clic es porque está listo. Esta raya que observas aquí, esta hendidura, es el precinto de seguridad para que la tuerca no se vuelva a aflojar. Agarramos un buen destornillador de pala o la herramienta que quieras y un martillo y le damos varios golpes hasta que el borde de la tuerca ceda dentro de la ranura. Un dato adicional, si tienes otro ruido, un crujido feo cuando caes en un hueco o subes en una rampa, eso es la goma del soporte de la meseta. Está seca, lubrícala cada vez que puedas y ese ruido deja de molestarte. Suscríbete, nos vemos en un próximo video.